terminar hablaremos de hemofilia, que es otro de los puntos que se tratan en las preguntas. Las coagulopatías comprometen pues a las proteínas de la coagulación, y la hemofilia es quizá no la más frecuente, pero sí la que más recordamos durante nuestro internado. La mayoría de los que están aquí ha tenido un paciente hemofílico, en lugar de tener un von Willebrand, que es lo más frecuente. Entonces recordar que la hemofilia compromete pues a los factores de coagulación 8 y se llamará hemofilia A, 9 y se llamará hemofilia B. Ambas hemofilias tienen el mismo cuadro clínico, porque los dos activan al factor décimo, son parte de la vía intrínseca. Y por lo tanto, son evaluados por el PTT, tiempo parcial de tromboplastina, que estará prolongado. Es la única prueba de coagulación que estará alterada, prolongada, el TPT. El trastorno es de herencia recesiva ligado al cromosoma X, por lo tanto, es sufrido por los varones, en cambio las mujeres son portadoras de la enfermedad y son las que transmiten la enfermedad. De 100 hemofílicos, 80 son por factor 8 y 15 o 20 son por factor 9, de tal manera que por eso la hemofilia A se llama clásica, porque es la más frecuente. Una portadora, si se embaraza, no necesariamente se casa con un hombre, tiene esas posibilidades de dar a luz una niña normal, una niña portadora, un niño hemofílico, un niño normal. Y en cada embarazo se presenta lo mismo. Entonces, acá en relación a la herencia hemos hecho estos diagramas para hacerlo más entendible. Las mujeres son los hijos y tiene, en el caso, una portadora que se embaraza de un varón normal. Entonces hemos dicho 25% de posibilidades de que nazca un niño hemofílico, que nazca una portadora, una niña normal o un varón normal. La única posibilidad en donde los niños no tendrán la enfermedad es que una mujer sana se embarace de un hemofílico, que es poco frecuente, pero posible. Entonces, en este caso, las hijas serán portadoras, pero los niños serán normales. La única posibilidad de que nazca una niña hemofílica es que sea homocigota, y para eso ella debe ser hija de una portadora con un hemofílico. La mujer nacería con la enfermedad. La hemofilia A está mediada por el factor 8. El factor 8 está o tiene sus genes en el cromosoma X. La herencia recesiva y está ligada al cromosoma X, y la incidencia en el mundo es igual para todas las poblaciones. No es cierto que el Perú tenga menos hemofílicos, lo que pasa es que no lo registramos. Si ni siquiera sabemos cuántos peruanos somos, ¿cómo vamos a saber cuántos hemofílicos tenemos? Muchos peruanos no tienen DNI, ¿sí o no? Es así. Entonces, el factor 8 es de síntesis hepática. En promedio vive 12 horas, pero para vivir estas 12 horas necesita del factor von Willebrand. Entonces, el factor von Willebrand estabiliza el factor 8. Los dos siempre van juntos. La concentración en el plasma varía entre 60 a 150 nanogramos por mililitro, que equivale a 60 a 150%, con una media de 100%. ¿Qué significa esto? Que si los que estamos aquí los dos al factor 8 o factor 9, debemos tener aproximadamente 100% del factor todo. Pero si tengo 70 también soy normal. Son normales de 60 a 150%, con una media de 100%. Importante es reconocer que el factor 8 no cruza la barrera placental, por lo tanto el niño no está protegido. La hemofilia B se llama enfermedad de Crismas y compromete al factor 9. También está ligada a cromosoma X, por lo tanto es de herencia sexual, y hemos dicho que es menos frecuente que la hemofilia A. Recordar que el factor 9 es una proteína pequeña de síntesis hepática, pero que necesita de la vitamina K para activar. Por lo tanto, es vitamina K dependiente.
a diferencia del factor 8, que no requiere de la vitamina K para su activación. A diferencia del factor 8, el factor 9 vive más tiempo y no requiere del factor von Willebrand. En promedio vive 24 horas. ¿Para qué me sirve esto? Para saber cada cuánto tiempo debo dar el factor. Si el factor 8 vive 12 horas, ¿cada cuánto tiempo lo debo dar? Cada 12 horas. Si el factor 9 vive 24 horas, basta contarlo una vez al día. En relación a las portadoras, vendrían a ser aquellas mujeres que tienen un cromosoma X alterado y no normal. Obviamente que la literatura dice que debemos hacerle biología molecular para saber o conocer el defecto. Pero una manera sencilla de saber si es portadora o no es dosando la cantidad de factor. La mujer portadora se caracteriza porque tiene 50% del factor, sea 8 o 9, cuando lo normal es de 60 a 150%. Entonces ellas están un poco menos de lo normal. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, los dos factores de coagulación participan en la vía intrínseca de la coagulación. Por lo tanto, son evaluados por el TPT. Los valores normales aquí hay que corregir es de 60 a 150%, con una media de 100%. Esta definición es importante, la unidad del factor. Vendría a ser la cantidad de actividad de dicho factor presente en un mililitro de plasma normal. ¿Qué significa? Que en un mililitro de plasma normal hay 2% de factor 8 y 1% de factor 9. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer el cálculo en caso de que necesite un hemofílico tratamiento. Entonces, una unidad de factor 8 eleva la concentración en plasma en 2%. Una unidad de factor 9 eleva su concentración en plasma en 1%. En relación a la clasificación, de hecho, nos interesa el cuadro hemofílico grave, que es aquel que en la práctica no tiene factor, porque no tiene menos del 1%. Es el que sangra espontáneamente, no necesita de ningún trauma para expresar hemartrosis y hematoma. El hemofílico moderado es aquel que tiene entre 1 y 5% de factor. Usualmente puede sangrar espontáneamente, pero frecuentemente necesita un pequeño trauma para expresar sangrado. Y por último está el hemofílico leve, que tiene entre 6 a 40% de lo normal. Dos de factor. Por lo tanto, él puede morir sin saber que es hemofílico. La mayoría de hemofílicos leves son diagnosticados porque por alguna razón se han hecho pruebas de coagulación y ahí el TPT va a estar prolongado, pero no tienen cuadro clínico, salvo que sean sometidos a una cirugía y sangren más de lo usual. Entonces, es importante recordar que para que haya una hemostasia normal, todos los factores de coagulación deben estar alrededor del 30%. Entonces, lo mínimo que debo llevar el factor 8 o 9 en un hemofílico, ¿a cuánto será? Al 30%. Es lo mínimo. ¿Qué tipo de sangrado presentan los hemofílicos? Hemos dicho que las proteínas de la coagulación, cuando están deficientes, presentan hemartrosis y hematoma. Entonces, el sangrado característico de un hemofílico es la hemartrosis. Se puede tomar cualquier articulación, pero la articulación más comprometida es siempre la rodilla. Por lo tanto, en ella veremos los estragos de la llamada artropatía hemofílica crónica. El cuadro de la hemofilia empieza desde que el niño empieza a gatear, porque se va a golpear la rodilla. Entonces, llora, y al examinarlo veremos todos los síntomas del cuadro inflamatorio: dolor, rubor y calor, debido al sangrado. Y la membrana sinovial que está tapizando la articulación se va a irritar. Se produce un nuevo sangrado, la membrana se vuelve a irritar, hasta que se ocasiona una sinovitis crónica, en donde esta sinovitis crónica se caracteriza porque la membrana ya ha perdido esa lucidez y esa lisura que tiene. Lisura en el sentido de liso, no de atrevido. Por lo tanto, al estar desflecada, presentará más episodios de sangrado. Como consecuencia del sangrado crónico y repetitivo, aparece la artropatía hemofílica, que es una artrosis.
Y el hemofílico se caracteriza porque a nivel de las rodillas tiene la rodilla hacia adentro. ¿Cómo se llama, Genu? Varo, ¿no? Valgo, como Alan García. Y el otro es como Toledo, ¿no? Las piernas en arco. Ah, ya. Entonces, yo nunca me acuerdo, pero es así. Entonces, la artropatía hemofílica en la rodilla es una artrosis en donde la rótula se hace cuadrada, se pierde la función articular y la pierna está en flexión. No se puede extender la rodilla o la pierna, entonces camina cojo. La rodilla hacia adentro, como Alan García, así más o menos. Otro tipo de sangrado son los hematomas intramusculares. Algunos pueden comprometer la vida, por ejemplo, si se afecta el psoas. Entonces, el compromiso más importante de un hematoma intramuscular es el llamado síndrome del compartimiento aponeurótico, porque el hematoma diseca la aponeurosis y comprime al nervio. Entonces, como consecuencia de ello, hay contractura muscular y puede haber mano en garra. El hemofílico se puede quedar en esta posición debido a la compresión. Otro tipo de sangrado es también el cuadro convulsivo, por sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y la mayoría de muertes en hemofilia es por esto. Hemos tenido a lo largo del año 2 niños que han fallecido por sangrado del sistema nervioso central. También puede haber hemorragia a nivel retroperitoneal y retrofaringea, que comprometen la vida. Porque imagínense un hematoma a nivel de la retrofaringea, produce asfixia. Entonces hay que actuar rápidamente. En cambio, la hematuria, que es un signo bastante frecuente, no compromete la vida de la persona y desaparece rápidamente. En esta diapositiva se muestran las articulaciones más comprometidas, que hacia su derecha, los hematomas con el síndrome del compartimento que produce pues la contractura muscular. En relación al tratamiento, definitivamente en los hemofílicos no se puede prescribir aspirina o antiagregantes plaquetarios y no se pueden indicar inyecciones intramusculares porque formaremos hematomas. Definitivamente se deben tratar rápidamente las crisis hemorrágicas y planificar la cirugía para evitar las complicaciones. En relación al tratamiento, yendo de lo médico más suave hasta lo más certero. La desmopresina es un derivado de la vasopresina y tiene como función elevar los niveles de factor 8 y factor von Willebrand hasta 5 veces el valor basal. Entonces se aplicará en los hemofílicos leves y moderados. ¿Por qué no en el severo? ¿Quién me dice? Como que yo tomo un poquito de agua. ¿Por qué el hemofílico severo no puede utilizar vasopresina o desmopresina? ¿Cuánto del factor tiene el hemofílico severo? 0 a las 5, ¿cuánto es? 0. Entonces no me sirve para nada. En cambio, si tengo 2%, 2 a la quinta, ¿cuánto es? Lo convertí en leve, ¿no es cierto? Entonces, esta sustancia tiene aplicación, en los hemofílicos leves y moderados, no en los severos. Después están los hemoderivados, que en los países vecinos inclusive ya no se usan, porque son motivos de las transfusiones mediadas por sangre. Entonces, el plasma fresco congelado, que es cuando la unidad de sangre se dona, se separa en 2 fracciones, paquete globular y plasma. Este plasma, si se somete a temperaturas bajas, se llama plasma fresco congelado y tiene 200 unidades de todos los factores de coagulación, no solamente del 8 y del 9. Si este plasma recién obtenido, que es fresco, se somete a temperaturas muy bajas como menos 40 grados, se obtiene un producto que se llama crioprecipitado. El crioprecipitado solo tiene 4 factores de coagulación. El hidrógeno, que es el 1, el factor 8, el factor von Willebrand y el factor 13. Por lo tanto, el crioprecipitado solo sirve para la hemofilia A, porque tiene factor 8, pero no tiene factor 9. Para el factor 9, como hemoderivados, debemos utilizar el plasma fresco congelado. El concentrado de factor es el mejor medicamento, porque es obtenido a la fecha por ingeniería genética.
y por lo tanto me erradica la posibilidad de transmitir el VIH. Además, en una muy poca cantidad de volumen tengo gran cantidad de factores, sea de 8 o de 9. Entonces, lo ideal es tratar a los hemofílicos con concentrados de factor. Los concentrados de factor 8 vienen de 250, de 500 y de 1000 unidades. Los concentrados de factor 9, que son menos frecuentes en uso porque la hemofilia B es menos frecuente, vienen de 250 y de 500. El problema es que el factor 9 no está en el petitorio nacional. Por lo tanto, los hemofílicos B en el Perú están fregados porque no son cubiertos por el CIS, a diferencia de la hemofilia A. El 8 sí está dentro del petitorio nacional. Entonces, es importante esto, el cálculo de la dosis de factor. Hemos dicho que cuando nosotros deseamos una hemostasia normal, lo mínimo que necesitamos es 30% de todos los factores. Debemos recordar que el factor 8 vive en promedio 12 horas, por lo tanto lo debo dar 2 veces al día, y que una unidad de factor 8 incrementa la concentración en plasma en 2%. Entonces, tengamos este ejemplo que es bastante didáctico, pero poco creíble, porque los hemofílicos peruanos no pesan 70 kilos, salvo que ahora, porque están siempre sentados, como obesos. Porque como no tienen masa muscular, pesan poco, parecen sidosos. Entonces, tengamos el ejemplo de un varón hemofílico severo que pesa 70 kilos y que está sangrando del sistema nervioso central. Por lo tanto, necesita una corrección total, llevarlo a 100%. ¿Cuánto de factor necesitará? Entonces, la cantidad de factor 8 que le voy a dar dependerá de esta fórmula. Factor 8 ideal, que en este caso es 100%, menos el factor 8 real o del paciente, que en este caso es 0, multiplicado por 70, que es su peso en kilos, y dividido entre 2. ¿Por qué divido entre 2? Vamos a ver si han estado atentos. ¿Por qué divido la cantidad entre 2? No porque lo doy 2 veces al día, sino porque una unidad de 8 aumenta la concentración en plasma en 2%. Entonces le voy a dar 3.500 unidades cada 12 horas. ¿No es cierto? Porque vive 12 horas. Ahora, si él viene por sangrado del sistema nervioso central, los 7.000 que le corresponden al día los puedo repartir cada 6 a 8 horas para mantener el mismo nivel durante todo el día. En cambio, para el factor 9 es la misma fórmula, pero no se divide entre 2, porque hemos dicho que una unidad de factor 8 eleva la concentración en plasma en 1%. Y además se aplica una vez al día, porque el factor 9 vive 24 horas. En relación al tratamiento complementario, cuando viene un hemofílico sangrando, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar la zona. Quita el dolor y disminuye el sangrado. Y se le aplica un vendaje, porque eso ayuda a inmovilizar la zona y también disminuye el sangrado. Le aplico hielo, la vasoconstricción disminuye el sangrado. Y le doy analgésico, porque el sangrado duele. También esto es importante, porque la corrección de acuerdo al sangrado, la corrección se hace de acuerdo al nivel de sangrado. Por ejemplo, si la persona viene con sangrado del sistema nervioso central o situaciones en donde se compromete la vida como el retroperitoneo y la retrofaringe, debo llevarlo a 100%. Es decir, este es mi factor ideal. Si tiene una hemartrosis, que es lo más frecuente, solo a 30%. Y si tiene un hematoma, a 50%. Complicaciones del tratamiento. Las reacciones alérgicas en el lugar de aplicación. La transmisión de enfermedades que se producen a través de la infusión de sangre, cuando se usan los hemoderivados, pero no con el concentrado de factor. Y la aparición de anticuerpos inhibidores. ¿En qué? En el hemofílico severo, porque siempre necesita factor. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que hay un inhibidor? Porque el paciente recibe la cantidad que necesita de factor y sigue sangrando. Le hago un TPT y en vez de normalizarse sigue largo. Eso me dice que hay anticuerpos contra el factor. Entonces, ¿qué voy a utilizar allí? Inmunosupresores o corticoides.
y eso va a disminuir la síntesis de los anticuerpos. Enfermedad de von Willebrand, para terminar, cortito nomás, recordemos que el factor von Willebrand es un factor que se sintetiza en el endotelio vascular y que camina junto con el factor 8, de tal manera que una unidad de von Willebrand también eleva su concentración en plasma en 2%. Media la adhesión plaquetaria cuando interactúa con el receptor plaquetario 1B y también participa de la agregación plaquetaria cuando interactúa con el 2B3A. Ya hemos dicho que estabiliza factores en la circulación y le permite vivir 12 horas, que aumenta en los procesos inflamatorios, porque es un reactante de fase aguda. También aumenta en el embarazo, como sucede con todas las proteínas de la coagulación. Recuerde que la enfermedad de von Willebrand es el trastorno hemorrágico heredado más frecuente en el mundo, pero tiene poca expresión clínica en la mayoría de casos. La mayoría de casos corresponde al tipo 1, representa casi el 80% del total. En ellos hay disminución de toda la proteína. Por lo tanto, el paciente sangrará de acuerdo a un sangrado tipo púrpura, como si se tratara de un PTI. ¿Por qué? Porque no hay una buena función plaquetaria. En cambio, la variante Normandy es aquella que se comporta como un hemofílico, porque hay una gran disminución del factor 8 en rango de hemofilia. Puede confundirse con hemofilia A y este paciente presentará sangrado tipo hematoma. Entonces, en conclusión, el sangrado característico de la enfermedad de von Willebrand es la púrpura mucocutánea, en donde puede haber epistasis, gingivorragia, equimosis, ginecorragia, etc. El tratamiento consistiría entonces en corregir la deficiencia de factor 8 y el tiempo de sangría. ¿Cómo se consigue esto? Dando concentrado de factor von Willebrand. Pero en el Perú no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Damos factor 8. Teniendo en cuenta la cantidad de factor 8 y se calcula como para un hemofílico bajo. Entonces, la desmopresina se utiliza en este tipo 1, que es el más benigno, porque hemos dicho que eleva la concentración en el plasma hasta 5 veces el factor von Willebrand y el factor 8. Y por último, el concentrado de factor 8, debido a que en el Perú no contamos con concentrado de von Willebrand. Y la dosis, como se sabe, es empírica, teniendo en cuenta la cantidad de factor 8 que tiene el paciente para reponérselo y llevarlo a 30%, que es el nivel mínimo necesario para una hemostasia normal. En los niños se puede dar crío precipitado y se da por kilo de peso, una unidad por cada 10 kilos de peso cada uno. Bueno, eso se los dejo allí. Cuando uno anticoagula a una persona porque tiene una trombosis, el inicio de todas maneras tiene que ser con heparina. Puede ser de bajo peso molecular, la dosis es bastante sencilla, el modelo es de enoxaparina, 1 miligramo por kilo por día subcutánea, 2 veces al día porque hay trombosis. O puede hacerlo también con heparina clásica, un bolo de impregnación de 5.000 unidades por vía intravenosa y luego 30.000 unidades repartidos en una bomba de infusión durante 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque necesito hacer otras pruebas, ver cómo está su función renal, ver cómo está su función hepática y ver si tiene deficiencia o no de la proteína C y S, porque lo tengo que preparar para darle warfarina, ¿verdad? Entonces, después de eso, agrego la warfarina. La dosis estándar es 5 miligramos por día. ¿Cuándo pido un INR? Después del 4.º día de tratamiento con warfarina, porque la warfarina necesita entre 48 a 72 horas para ejercer su efecto anticoagulante. Entonces, para la heparina clásica controlo con el TPT. Para la heparina de bajo peso molecular no necesito ningún examen de laboratorio. Y para el uso de warfarina necesito el INR, que lo debo llevar a 2 a 3 el valor basal. ¿Cierto? El valor basal es hasta 1.5. Simplemente para recordar que si tengo un niño con hematoma, debo suponer que se trata de una hemofilia. En cambio, si tengo un incremento de volumen a nivel de una pierna, debo suponer que es una trombosis venosa. Si veo que hay hemartrosis, ¿en qué sospecho?
hemofilia. Y si veo esta asimetría de miembros en una trombosis venosa profunda. Si tengo un sangrado petequial, PTI, ¿no es cierto? Es lo más frecuente. Lo mismo acá. Y este es un muchacho hemofílico con un hematoma disecante del tronco, porque tuvo un accidente, llegó chocado. En cambio, cuando la luz vascular está ocupada por un trombo, es una trombosis que puede ser arterial o venosa. Terminamos.